¿Cómo están, queridos amigos, amigas de Mercosur al Día? Una vez más, estamos con el profesor Aldo Centurión, quien es el coordinador general de Ciudadanos del Mercosur, para hablar de los temas de actualidad que están ocurriendo y que han ocurrido durante el fin de semana aquí en nuestro continente. Quien les habla, José Sepúlveda, CEO de Ciudadanos del Mercosur, para compartir un día más las novedades y noticias que hay en Mercosur. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo para hoy? Bueno, qué tal José? ¿Qué tal a la audiencia? Bueno, uno de los temas principales que se está abordando, discutiendo hoy es la propuesta de Uruguay respecto a la flexibilización de las negociaciones internacionales del Mercosur. Hay que tener en cuenta que el Mercosur no es una zona de libre comercio, por lo tanto, está limitado la soberanía comercial en el sentido de que cada uno de los países pudiera realizar acuerdos comerciales con bloques o países del resto del mundo, ¿no? La unión aduanera implica una política comercial común, entre las cuales está lo que significa todo lo que es arancel externo común, restricciones no arancelarias, esquema de promoción de exportaciones, defensa de los mercados, régimen de origen. Y entonces eso tiene que ser acordado y consensuado. Pero esto Entonces, no es algo nuevo, lo que está pasando con Uruguay, Aldo. Esto de Uruguay ya viene de un tiempo atrás que viene planteando el tema de la flexibilización y recordemos en la última reunión que hubo justamente de presidente, hubo ahí un cruce entre el presidente Lacalle Pou y el presidente Fernández de Argentina, ¿te acuerdas? sí, esto viene aproximadamente, prácticamente de más de 10 años, estamos hablando de la época de Tabaré Vázquez, inclusive Mujica, pero en realidad era una expresión de buenos deseos. No había un planteamiento serio que sucede hoy, en el sentido de que hay una propuesta sobre la mesa. Entonces, ¿qué significa esa propuesta en la mesa? Que los países deben analizarlo, estudiarlo. Está en borrador, la mayoría de las personas que están negociando expresan que es el inicio nada más con respecto a la negociación. Esto no es que hoy se va a decidir, sino que lógicamente van a evaluar los países. En principio, la propuesta de Uruguay es entre una posición la que el Mercosur está realizando, que es la negociación en bloque, hacia una posición de extrema, que es la de que se libere a uno de los países o a cada país para que haga acuerdo de libre comercio, ¿no? Y eso significa un caos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista comercial para el Mercosur. O que le den digámosle, una alternativa a Uruguay para que negocie acuerdos de libre comercio. Pero los planteamientos de Uruguay van en tres direcciones. Una primera dirección es decir, bueno, vamos a negociar en forma conjunta, pero cada país dentro de esa negociación conjunta puede presentar ofertas diferentes. ¿Está bien? Ofertas diferentes. Finalmente eso es consensúa, todos están de acuerdo. La otra opción es la de que se acuerde en bloque, pero se den plazos y condiciones diferentes a los países, por ejemplo, ¿no? Paraguay tiene una condición de país de menor desarrollo relativo. Usualmente las negociaciones ganan en el sentido de que si tiene una industria floreciente, tiene más años en el cual pueda abrir su comercio al resto del mundo. Y la otra, que es la que plantea como la mejor opción desde el punto de vista de Uruguay, digamos, en el sentido de darle un permiso a Uruguay para que pueda negociar acuerdo de libre comercio. ¿Cuál es el interés de los países en el tema de negociaciones internacionales? El primero es el de
ratificar los acuerdos ya firmados. Hay que tener en cuenta que después de 20 años se terminó la negociación con la Unión Europea. La negociación con la Unión Europea ha sido difícil por la siguiente razón. Es decir, hay un sistema de acuerdos que si todo no está consensuado, no está acordado, nada está acordado. Es decir, el conjunto debe estar acordado. Estamos hablando de propiedad. Esa es la política de bloque. Política comercial, tema de competencia, pequeñas y medianas empresas, el tema de los aranceles, el tema de los sistemas de sanidad. O sea, es un conjunto amplio, complejo de negociaciones que se tienen que hacer. E imagínense lo que es. Por un lado, los intereses de 4 países del Mercosur y por otro lado, 27 países hoy de la Unión Europea. Luego tiene que ser ratificado por los congresos de cada uno de los países, luego por el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense la complejidad en cuanto, primero, a la toma de decisión desde el gobierno ejecutivo, que usualmente es el que maneja las relaciones internacionales, el presidente de la República o los que están negociando como la Comisión de Comercio, por ejemplo, de la Unión Europea. Entonces, ese es el primer interés, que se puedan ratificar en cada uno de los países del Mercosur y los demás países. Y también el EFTA, con el cual negoció el Mercosur, que es el acuerdo de asociación de libre comercio entre Suiza, Liechtenstein, está Islandia, está Noruega, que es importante para el Mercosur. Después viene otra línea de negociaciones en las cuales se piensa y se pretende apurar para que se firme el acuerdo y empiece a implementarse, que es el acuerdo de libre comercio con Corea, con Canadá. Estamos hablando también de otros acuerdos relacionados principalmente a esos 2 países, y creo que hay otros 2 países como el Líbano y un 4º país, que no recuerdo. Sí, en la tercera línea, voy a terminar un poco, José. En la tercera línea viene el interés que tiene Mercosur en iniciar procesos de negociación con otros países o bloques, especialmente países como Estados Unidos, como China, como India, que son países poderosos. Y ahí vamos a tener algunos problemas, por ejemplo. En el caso de Paraguay, Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China continental, los 3 países tienen negociaciones con China continental. Entonces Paraguay va a ser un freno de alguna manera para las negociaciones entre Mercosur y China, digámosle. Entonces habría que buscar algún mecanismo que permita a los demás países que con el aval de Paraguay se pueda negociar hasta el momento dado, por ejemplo, que Paraguay pudiera incorporarse, porque incorporarse al acuerdo de libre comercio. Es decir, está bien la idea en el sentido que los países no retrasen la evolución del Mercosur, pero hay que tener en cuenta también que Paraguay y Uruguay no han aprobado el código aduanero del Mercosur, que ya lo han aprobado Argentina y Brasil. Entonces, hay que empezar por diferentes instancias, de alguna manera. Entonces, esto va a llevar a un proceso de discusión y parece ser muy bueno desde el punto de vista qué hacemos con el Mercosur, lo profundizamos o lo retrocedemos. Que esa digamos, a futuro es el camino a recorrer. ¿Lo volvemos a hacer una zona de libre comercio o profundizamos y cumplimos lo que dice el Tratado de Asunción? Y en el 2030 tenemos el mercado común del sur, un mercado con libre circulación de bienes, personas, capital y servicios. Entonces ahí está entonces la lucha entre los diferentes intereses, que son intereses de país o el interés grupal del Mercosur al de cumplir el artículo 1 del Tratado de Asunción. Y el otro tema que se va a discutir es el arancel externo común, que me parece bien discutirlo y reducirlo para abajo. Hay que tener en cuenta que el arancel externo común del Mercosur promedio es alrededor del 11% para toda la nomenclatura común del Mercosur. Y en realidad hay un planteamiento de bajarlo al 6%. Por supuesto hay una resistencia de algunos sectores y de algunos países. Y es lógico, porque tienen una industria incipiente. Si bajan mucho los aranceles, que en el caso del Mercosur está negociado del 0 al 20%, pero hoy hay excepciones para arriba y para abajo.
¿Sí, José? Sí, lo que te iba a decir, que dentro de estas negociaciones también en bloque que se están haciendo, hay una en la cual está incluida también República Dominicana, por parte de Ah, Mercosur. ese es el, claro, ese es el, digamos, el de avanzar también esas negociaciones con América Central y América Central y Caribe. República Dominicana, ¿eh? Entonces Sí, sí, también es interés del Mercosur. exacto. Porque Paraguay está mirando también hacia el Pacífico, perdón, Uruguay. Uruguay está mirando hacia el Pacífico. De hecho, lo ha manifestado en algunas conversaciones su interés. Por eso también va insistiendo en querer tener este tipo de negociaciones en forma directa, fuera de bloque. Lógicamente que al bloque en sí mismo no le conviene porque dañamos el bloque. Es decir, las negociaciones o se hacen en conjunto para favorecer y fortalecer el bloque, porque del momento en que yo empiezo a hacer mis negociaciones de manera independiente, yéndome por fuera empiezo a debilitar y obviamente que el bloque va a sufrir las consecuencias al final, que en este momento es un poco la postura de Uruguay, yo no sé si intenta debilitar el bloque de alguna forma o también, como tú decías, puede querer de que esto se apure y se fortalezca la unión aduanera y ya empecemos lo más rápido posible a tenerla funcionando como tal. Claro, yo creo que es interesante desde el punto de vista del análisis, la propuesta que después de mucho tiempo se bajó a la mesa en las negociaciones, porque hay que tener en cuenta que cualquier tipo de consenso del, del Consejo, del Mercado Común o del Grupo Mercado Común o la Comisión de Comercio son obligatorias para los países. Y eso es muy importante. Entonces, ha bajado un poco de la reunión de presidentes. Bueno, se ha discutido, inclusive se ha discutido en el tema académico y también desde el punto de vista periodístico. Se ha tenido información y las personas están un poquito más interesadas, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que nuestro alumno junior de República Dominicana ha escrito un artículo bastante interesante sobre el tema de los inicios de negociaciones entre Mercosur y República Dominicana, que puede ser muy interesante, especialmente para ciertos países, como ellos son fuertes en turismo, entonces podrían también transferir los conocimientos a alguna cadena de turismo relacionado a Argentina, Brasil, Paraguay, por ejemplo, en la zona de Paraná, Alto Paraná y Misiones, Argentina, ¿no? Exacto, sí, eso lo sacó Junior, fue publicado ayer en República Dominicana, en la prensa, muy interesante el artículo, así que vaya también nuestro saludo a través de este programa y felicitaciones a Junior Pérez, alumno del Diplomado Mercosur 2021, quien reside en la República Argentina en este momento, pero él es de República Dominicana. Así que nuestro saludo para él y felicitaciones porque sus artículos son muy interesantes, lo que va sacando los días domingos República Dominicana, como también quien fue nuestra alumna en el diplomado, la abogada Bolivia Delgado, que también ha sacado artículos en Bolivia, en La Paz. Así que nuestros saludos para ellos también desde acá. Pero volviendo a la génesis que tenemos, la situación, digamos, puede apurar, puede acelerar el proceso de la unión aduanera para que esto pueda consolidarse, porque desde mi punto de vista veo muy difícil que Uruguay vaya a terminar solo o por el lado de Mercosur negociando de forma directa con terceros países fuera de bloque. Sí, yo creo que se va a consensuar algo. Me parece que debería ser pensando fundamentalmente en fortalecer el Mercosur, no debilitarlo, ¿no? Entonces buscar opciones, opciones creativas que permitan que, digamos, si nosotros damos en conjunto, damos una aprobación para que un país avance más rápido, tiene que hacerse en forma de consenso y sin afectar a los otros, ¿no? Y sin afectar digámosle, el objetivo del Mercosur, que es lograr un mercado común del sur, ¿no?
Exacto, exactamente. Así que esperemos que las negociaciones, que las reuniones que se inician a partir de hoy puedan llegar a buen puerto para beneficio común, es decir, tanto Uruguay como también el bloque del Mercosur. Bueno, Eso es lo que hay que tener en tenemos. cuenta, José, por ejemplo, que usualmente las reuniones son secretas en algunos casos, entonces no participa los sectores públicos, porque son negociaciones oficiales y con representantes de los países, que son públicos, ¿no? Pero lo que es la tecnología y un poco la globalización, a nosotros nos permitió, por ejemplo, observar en el 26 de marzo de este año, a los 30 años del Mercosur, una controversia entre los presidentes de Argentina y Uruguay, ¿no? Que si no hubiéramos tenido esta tecnología del Zoom, YouTube, de lo que sea Facebook, Amazon, no podríamos, o Twitter, no podríamos nosotros verlos, ¿no? Porque entonces quedaría ahí bajo la mesa y nadie sabría, excepto los chismes cercanos a cada uno de los presidentes, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque finalmente tenemos que sincerarnos y el sector público especialmente tiene que ser transparente en las negociaciones. Entonces, vamos todos juntos y vamos a saber los beneficios con los cuales nos encontramos y los perjuicios también. Que no sea solamente beneficio para un grupo pequeño y el resto que se joda, como son usualmente los ciudadanos, ¿no? Sí, recordemos también que el presidente Bolsonaro se desapareció en la reunión. Claro, claro, por supuesto también. Bueno, eso pasó también con recién la cumbre climática, ¿no? Entonces hay pequeñas cosas que son también indicaciones de lo que está pasando. Bueno, pero bueno, eso es lo que está pasando en este momento y bueno, vamos a ver cómo resulta. Es el inicio de las negociaciones, es el planteamiento oficial de la República Oriental del Uruguay respecto a la flexibilización del Mercosur en las negociaciones internacionales. Y ahora vamos a otro punto, ¿no? El otro punto está referido, por ejemplo, a lo que es la pandemia y la lucha por obtener fondos, ¿para qué? Para beneficiar a los ciudadanos. Un caso es el de Chile, que va a hablar José, y después yo voy a hablar sobre el tema de Paraguay. Sí, oye, tenemos no solamente el tema de las vacunas, sino también el tema de cómo cada estado está de una u otra manera viendo la forma de ayudar desde el punto de vista económico a la sociedad. El caso de Chile es bien particular porque es sabido ya que la semana pasada, el día viernes, el Congreso del Parlamento chileno aprobó retiro de 10% de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones. Sin embargo, el día martes el gobierno había presentado un recurso en contra de ese proyecto que se estaba analizando todavía en el Congreso ante el Tribunal Constitucional para frenarlo. Ese proyecto, de todas maneras, el gobierno no lo retiró, aun cuando anoche hizo un anuncio el presidente Piñera de que lo impulsa, digamos, el gobierno para el retiro del 10% de los fondos de pensiones, ¿ya? Similar al que ya aprobó el Congreso, pero con una innovación en el cual considera que para los aproximadamente 3 millones de trabajadores que ya retiraron el 100% de sus fondos, se le otorgaría el beneficio de 200.000 pesos mensuales, pero le agrega aparte una recuperación de beneficio para el trabajador de un aporte de 2%, de los cuales 1% cargo fiscal y 1% cargo empresarial, sin cargo alguno a los trabajadores. Esto entra hoy ya para discusión más tarde en el Parlamento, y mañana se ve en el Tribunal Constitucional, se va a resolver la presentación que hizo el gobierno al proyecto aprobado ya, el cual manifestó anoche Piñera que no lo va a retirar, sino que va a dejar que siga su curso en el Tribunal Constitucional.
Es decir, aquí se van a montar dos proyectos de retiro de 2%, uno aprobado ya por el Congreso y un proyecto de 10% que está presentando el presidente. Entonces, por un lado viene un poco la pregunta, ¿qué sucede si los dos proyectos son aprobados? ¿Sería un tercer retiro y un cuarto retiro de 10%? Es ahí la disyuntiva que se está manejando porque perfectamente mañana el Tribunal Constitucional podría admitir o rechazar la presentación que hizo el gobierno. Si le rechaza al gobierno la presentación que hizo, pasaría entonces a validarse y entraría a la discusión el proyecto ya aprobado por el Congreso Nacional, que en este caso fue por casi los 4/5, lo que permite prácticamente, porque con los 4/5 te permite modificar la Constitución. Entonces, Claro, sí. ahí está el quid en este momento. ¿Qué va a suceder entre hoy y mañana? Hoy lo va a ver la Cámara, recibe y analiza el proyecto que está presentando el presidente y mañana se discute y analiza el que ya se aprobó en la Cámara y el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente Piñera. Eso es en el caso, digamos, de Chile. Bueno, Ahora, yo pienso que el tema constitucional, de mi punto de vista, analizando un poco los aspectos jurídicos, si ser abogado, pero la lógica me dice eso, el análisis lógico, como el proyecto de Piñera, de enviarlo al Tribunal Constitucional, se hizo en momentos dados que ni siquiera se aprobó el retiro del 10%, o sea, no terminó desde el punto de vista jurídico el proceso de aprobación. Entonces el Tribunal Constitucional puede decir, es improcedente por una sencilla razón. Usted remitió esto antes de que suceda el hecho jurídico. claro. Demasiado fácil, demasiado lógico, ¿no es cierto? Es lo mismo que acá en Paraguay también en un momento dado los tres presidentes quisieron, por todas las argucias posibles, ¿no es cierto?, hacer de que pudiera reelegirse los tres presidentes anteriores. Y en el Sí. último, en el caso de Cartes, bueno, se quemó el Congreso. Pero la Constitución dice claramente, ¿no? No puede ser reelegido en ningún caso, en Claro, no, ningún caso. Es demasiado claro. Entonces, lógicamente que hay abogados que pueden prestarse a jugarreta o prestarse con digamos, con un pago previo a esto. Pero en realidad debería ser claro y contundente el Tribunal de Justicia en ese sentido. Esa es mi lógica, ese es mi pensamiento. Bueno, esperemos que esto se resuelva rápidamente porque hay mucha gente necesitada con respecto al 10% y la situación de crisis económica está afectando a muchísima gente, ¿no es cierto? Y especialmente a sí, eso los que tienen menos y menos posibilidades, ¿no? Y solamente los funcionarios públicos son los que pueden estar relativamente tranquilos en ese sentido. Y es correcto. en muchos de Así los es. países no ha habido empatía hacia los que tienen menos, especialmente aquellos funcionarios que ganan salarios aceptablemente buenos, como los ministros o presidentes de entes, y entonces no se han rebajado los salarios. Por lo menos ellos hubieran dado ejemplo. Hay países que lo hicieron y otros países que no lo hicieron. Bueno, es el caso de Uruguay, que han reducido sus salarios, por ejemplo. Bueno. Sí, en Chile también lo hicieron, pero lo hicieron a raíz del estallido social. Hubo una rebaja de todos los salarios de los diputados y de los funcionarios de confianza del gobierno. Hubo una rebaja pareja a todos. Bueno, perfecto. Pero en el caso de Paraguay no sucedió eso. Yo escribí un artículo en el cual solicitaba una reducción del 10% solamente del presupuesto general de la nación, que es alrededor de entre 13.000 a 14.000 millones de dólares. Eso significaría más o menos 1.300 millones, y en donde 1.300 millones de dólares, donde se planteaba reducir a 2.500 dólares el salario público más alto, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos el caso de que en Itaipú y Yacyretá pueden ganar 20.000 dólares un director de coordinación o el mismo director de la Binacional.
y los salarios son muy altos para la mayoría de los ciudadanos que están en Paraguay. Y el Itaipú factura alrededor de 3.500 millones de dólares. Es la entidad binacional para Paraguay, es la empresa más grande. Y el costo de la energía debe ser igual al precio. Por lo tanto, hay unos fondos sociales y también unos royalties, y Paraguay recibe alrededor entre 450 y 500 millones de dólares, que más o menos la inversión extranjera directa de cada año promedio de los últimos 10 años. Bueno, entonces se utiliza de diferentes maneras. Entonces los fondos sociales usualmente se utiliza de acuerdo al cliente, y el cliente usualmente es el militante o el amigo. Entonces se le asignan los fondos con aprobación del presidente de la República. Hoy el Parlamento les dijo, después de muchas vueltas, hace rato que están presionando, ¿para qué? Para que esos fondos sociales y ambientales sean destinados estrictamente a salud. ¿Por qué? Porque nuestra gente se está muriendo. No solamente se está muriendo, se está empobreciendo y está endeudado hasta la camiseta. En algunos casos venden sus propiedades y hacen rifa. Es increíble la situación de mucha gente con este tema de la pandemia y de la enfermedad. Nosotros tenemos últimas semanas entre 60 a 90 muertes por día. Y aparentemente esto no va a mejorar en los próximos 14 o 15 años, y hay un decreto por el cual se restringe la circulación desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y eso afecta a ciertos sectores como el gastronómico, ¿no? Entonces, el Parlamento aprobó que los fondos sociales ambientales, que podrían ser, bueno, digámosle, 150 millones, un poco de dólares, un poco más, sean destinados exclusivamente a la salud. Y ahora el presidente de la República está en el debate si lo veta o lo veta parcialmente o lo aprueba. Y ha creado una crispación muy fuerte desde el punto de vista político. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un presidente debilitado, que ha tenido también, en algún momento dado, ya al inicio de su gestión, con el tema de Itaipú, El tema de Itaipú. un principio de juicio político que apenas se salvó, y hoy la situación está complicada. Por lo tanto, lo que instamos es a que esos fondos sean utilizados para la salud. Sí, porque viene saliendo de un proceso de salvarse de una cuestión constitucional hace 3 semanas atrás. Estamos hablando un mes prácticamente, en que también la situación para el presidente estuvo muy crítica. Hubo cambio de gabinete, hubo una crisis ministerial bastante fuerte, y la situación desde el punto de vista sanitario aquí también está muy complicada en este momento. Por lo menos, bueno, fin de semana estaba viendo que llegó una donación de 100.000 vacunas desde la India al Paraguay, lo cual en cierto sentido va a ayudar para que el proceso de vacunación pueda ir avanzando, porque está muy lento, está todo muy lento en ese sentido, lamentablemente. Y José, este tema de Itaipú y las hidroeléctricas, Yacyretá, vamos a ir hablando porque es uno de los temas centrales que va a tener Paraguay en los próximos años. Hay que tener en cuenta que en agosto del año 2023 se cumple 50 años del Tratado de Itaipú, y tiene que ser renegociado, especialmente el anexo C relacionado al tema financiero. Uno es la tarifa, otro son los royalties, y luego la cesión de energía, especialmente de Paraguay al Brasil, que se tiene que negociar. Y de acuerdo a la planificación que se está realizando, en 2023 se va a pagar toda la deuda, y por lo tanto hay 1.000 millones de dólares para cada uno de los países, y eso para Paraguay es demasiado importante, porque puede ser el inicio de la gran transformación si es que se utilizan bien esos fondos. 1.000 millones de dólares es 2 puntos y un poco más de inversión extranjera directa que hemos recibido en los últimos 10 años. Por tanto, es una oportunidad enorme para trabajar. Y bueno, y eso hay que a mí, no solamente hay que, en realidad, gran parte de los fondos deben ser destinados a la generación de empleo, y especialmente a la integración de las cadenas de valor en el Mercosur, que nosotros estamos trabajando, ¿no?
Exactamente, sí, Aldo. Ahí hay dos puntos también que son fundamentales que no se pueden descuidar desde el punto de vista social, como es el fortalecimiento en la educación, que es uno de los pilares para el futuro del país. ¿Ah? Aparte del tema de salud, que es el que estamos viviendo y enfrentando ahora, pero el desarrollo y el crecimiento del sector productivo también forman parte del desarrollo integral del país. Y nos ha llegado el tiempo, tenemos un tema muy importante que creo que lo vamos a tratar in extenso en un momento determinado para hablar de lo que significa el año 2023 para Paraguay. Lo considero uno de los años de despegue, uno de los años más importantes que se van a vivir, no solamente porque tenemos elecciones presidenciales, sino porque tenemos un cambio en la estructura también general del país. Así que eso es un tema que lo vamos a estar conversando en otra oportunidad. Nos ha Bueno, llegado el entonces, tiempo, Aldo, así que ha sido un gusto haber conversado contigo. Esto está muy interesante. Vamos a hacerle seguimiento al tema de Uruguay. Vamos a ir viendo también qué es lo que sucede con la postura del presidente frente a lo que está también viendo el Congreso Nacional con respecto al apoyo a la ciudadanía que en este momento se hace tan necesario. De mi bueno, parte, ahí excelente. José, antes de despedirme, hay una expresión bastante interesante mientras se vacunaban la segunda dosis en la calle que dijo, crucemos los dedos para ver un poco qué resulta, ¿no? Es decir, que hay buena disposición del presidente uruguayo y creo que vamos a llegar a buen puerto. Sí, eso esperamos todos, que todas las cosas terminen bien, así como en Chile también las cosas puedan salir bien para los ciudadanos de Chile, que aquí en Paraguay las cosas puedan andar bien también para beneficio de la población y asimismo para beneficio del Mercosur, que las cosas funcionen bien en Uruguay. Perfecto, entonces, Excelente día para ti, nos encontramos mañana nuevamente, Aldo. bueno, perfecto, hasta Sí, mañana, Aldo, buen día igualmente. para todos.